Guatevisión presenta. En el altiplano occidental, desde 1 grado a 3 grados, en el área de la capital y el área de Cobán, Alta Verapaz, de 11 a 13 grados centígrados, que es la característica para estos puntos. Este fin de semana ingresará al país un frente frío, por lo que las temperaturas podrían llegar hasta los 0 grados en algunas regiones de Guatemala. Las coordinaciones con el Ministerio de Gobernación para tomar todas aquellas medidas que puedan evitar algún tipo de ataque contra el país, aunque hasta ahorita no se tiene una información certera. Y la ministra de Relaciones Exteriores dice que hay mucha especulación por el tema de Jerusalén, mientras que autoridades no descartan posibles actos terroristas. Uno cae dentro de esa franja y es muy lógico porque hay cosas que son efecto de la autoridad tributaria en su actividad recaudatoria. Aunque no se alcanzó la meta de recaudación tributaria, el gobierno aún no habla de salidas en la Superintendencia de Administración Tributaria. Y el servicio de emisión de pasaportes sigue siendo un calvario para los guatemaltecos. Además, el Ministerio Público solicitará una alerta roja internacional a la Interpol para dar con el narcotraficante mexicano Ramón Antonio Yáñez. En las noticias internacionales, al menos 10 personas resultaron heridas en la explosión de un artefacto artesanal en un supermercado en San Petersburgo. No son buenas noticias para México porque el 2017 se convirtió en el año más violento de los últimos 20 años. En el deporte nacional, el equipo de fútbol de Municipal ha vuelto a la actividad de cara al Clausura 2018. Hablamos del deporte internacional. El presidente del comité organizador del Mundial de Rusia 2018, Vitaly Mutko, anunció que abandona su cargo a tan solo 6 meses de iniciar. Y en los espectáculos, la voz de Shakira esperará hasta el mes de junio. Nuestro tema del día: ¿está el ejército preparado para ataques terroristas? Estas han sido algunas de las declaraciones que han dado parte del organismo que está a cargo de él mismo. ¿Qué es lo que usted piensa? Es nuestro tema del día. Y en nuestra nota curiosa, ¿en dónde está Santa Claus? Pasada la Navidad, ¿no se ha hecho usted esta pregunta? ¿A dónde se va Santa Claus? Nosotros le tenemos la respuesta en la nota curiosa de hoy. Esto es Viva la Noticia. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto poder saludarles y darles una vez más la bienvenida a esta jornada. Estamos ya prácticamente a punto de finalizar esta semana, la última del año 2017, así que nos da mucho gusto que ustedes nos estén acompañando. Hola Sarita, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias Verita, buenos días para ti también y buenos días para nuestros televidentes. Ya hoy jueves, rápidamente finalizando la semana, la verdad que ha sido una semana corta. Por el feriado de lunes, entonces pues ya estamos a un día de llegar al esperado viernes. Esperamos pues que tengan un excelente día y nosotros iniciando como siempre la jornada con la mejor información. Y con todo lo que usted necesita saber antes de salir de casa. Por ejemplo, hablamos del clima como todos los días para que ustedes tengan la oportunidad de conocer cuáles serán las condiciones para esta jornada. Recordemos que hay un sistema de alta presión que está afectando el territorio nacional con ingreso de vientos con velocidad más alta y justamente por eso hemos sentido este descenso en las temperaturas. Por supuesto, justamente hoy amanecemos pues un poco más frío en todo lo que es la meseta central. La temperatura actual es de 13 grados centígrados y presentamos niebla que, bueno, siempre se disipa alrededor de la mañana. Al mediodía tendremos una temperatura máxima de 24 grados centígrados con cielos parcialmente nublados. De igual forma, no está de más hacerle siempre la recomendación, que es pues abrigarse para evitar las enfermedades de la época.
Y con esta información arrancamos entonces la jornada de jueves con todos los datos importantes. Y sí, tenemos que hablar del frente frío que ingresará el fin de semana para vivir temperaturas hasta de 0 grados en algunas regiones del país. El Instituto Nacional, hablamos del INSIBUME, ha confirmado que este año finalizará con un nuevo frente frío que ingresará el 30 de diciembre y permanecerá en el país hasta el 2 de enero. Esto hará que las temperaturas desciendan en toda la República. Las bajas temperaturas continuarán, por lo que el clima podría ser más fresco para el festejo de Año Nuevo. Siempre alertan a las personas a abrigarse porque durante la madrugada la temperatura descenderá de manera normal. Hablamos, por ejemplo, del departamento de Petén, Alta Verapaz e Izabal, en donde además se prevé lluvia. La zona más castigada en el occidente del país, en donde la temperatura durante la madrugada llegará entre 0 y 2 grados centígrados. La temporada más fría permanecerá hasta febrero, lapso en el cual podrían ingresar hasta 5 frentes fríos, mientras que para el primer fin de semana de enero se esperan las temperaturas más bajas. Esta temporada se estima tendrá 14 frentes fríos, hasta ahora han pasado 7. Por las bajas temperaturas se han atendido a 2.812 personas en albergues, solo en Nochebuena se atendieron a 76 y en Navidad a 62 afectados, para un total de 138 personas en las pasadas fiestas. Se recomienda tomar sus precauciones para poder evitar las enfermedades respiratorias. Para el 30 entonces se espera que desciendan un poco más las temperaturas con la llegada de este frente frío. Bueno, y recordará usted el año pasado los problemas que tenían los guatemaltecos al querer solicitar el pasaporte, pues aún continúan estos problemas y no ven mejoría en la prestación del servicio en el centro de emisión ubicado en la ciudad capital. Cobros excesivos por los tramitadores siguen también haciendo pues más larga la cola de espera para obtener el documento. Luego del retorno de la celebración de las fiestas de Navidad, el centro de emisión abrió sus puertas de nuevo y fue alto el número de personas que se acercaron para realizar el trámite, tanto en la primera emisión del documento, así como de renovación. Algunos usuarios afirmaron haber llegado desde temprano para evitar las largas filas. Sin embargo, denunciaron que los lugares para evitar las colas siguen siendo objeto de lucro por los tramitadores. Otros exigieron a la Dirección General de Migración implementar nuevos mecanismos para la emisión de este documento. El sol y la espera provocó el descontento de los usuarios, que detonó en algunos altercados en la fila mientras estaban esperando su turno, sin que las autoridades de migración ni la Policía Nacional Civil pudieran intervenir. Quienes buscan su pasaporte lamentaron que pese a esta mala práctica ya ha sido denunciada varias veces y las autoridades no han continuado con las medidas para evitar estos excesos y estos problemas, pues que siguen aún sufriendo. 5:52, cambiamos de tema y seguimos hablando de las repercusiones que está teniendo a nivel nacional e internacional la decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de cambiar la embajada de nuestro país de Tel Aviv a Jerusalén. Y es que en esta ocasión expertos en política exterior no han descartado que nuestro país pueda ser objeto de ataques terroristas. Sin embargo, el ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda Moreno, aseguró que el ejército está preparado. Se están tomando todas aquellas medidas que puedan evitar algún tipo de ataque contra el país, aunque ahorita no se tiene ninguna información certera al respecto. Esto lo señaló el funcionario en una conferencia de prensa que ofreció al culminar la reunión de gabinete. Él hablaba que no se está refiriendo ya de un ataque terrorista, pero que por supuesto ellos están en la capacidad de responder. Es su obligación, es función del Ministerio de la Defensa y obviamente se tomarán todas las medidas oportunas para evitar que esto se dé en Guatemala. Estas eran las palabras que el funcionario recalcaba. Para ello se pondrá en alerta a todas las unidades, se establecerán controles necesarios, se coordinará con el Ministerio de Gobernación, se incrementará la seguridad en las fronteras y se tendrá todos los comandos en apresto. Esto lo detalló Ralda Moreno. ¿Qué es lo que opina Riyad Mansour, el embajador de Palestina ante la ONU? Él decía que este conflicto político territorial podría convertirse en una guerra religiosa interminable, que solo puede ser explotada por extremistas religiosos, alimentando el radicalismo y también luchas más violentas en la región y más allá. Y es justamente por eso que hemos denominado nuestro tema del día, para poder analizarlo un poco más a profundidad y sobre todo poder consultar su opinión a través de nuestras redes sociales. Es por eso que tenemos la pregunta del día para que usted participe con nosotros, lo cual es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con las declaraciones del ministro de la Defensa sobre que el ejército de Guatemala está en la capacidad de responder a un ataque terrorista? ¿Sí
o no? Esas son las dos opciones para que usted pueda interactuar con nosotros a través del hashtag BLN sin terrorismo. Son las 5:54, dejamos de lado lo que está sucediendo en Guatemala y nos trasladamos rápidamente al mundo para poder hablar de estos fríos extremos que se están viviendo específicamente al norte de nuestro continente. Por ejemplo, Canadá y el norte de Estados Unidos enfrentan una ola de frío extremo y también de nieve. En la ciudad estadounidense de Erie, en Pensilvania, una tormenta dejó un récord de casi 1,5 metros de nieve en 48 horas, que llevó a las autoridades a una declaratoria de emergencia. Un indigente murió congelado en una parada de autobús en el centro de Cincinnati, según indicaron la policía y también una organización de caridad. Vecinos y vientos que alcanzaban 120 kilómetros por hora influyeron en las bajas de temperatura. Los termómetros de Minnesota marcaron hasta menos 37 grados centígrados. El gobierno canadiense emitió alertas de temperaturas extremas para todo el país, incluyendo las provincias más pobladas de Quebec y Ontario, en donde las temperaturas cayeron hasta los 42 grados bajo cero. Las temperaturas reportadas se encuentran entre los 10 y los 20 grados centígrados, por debajo de lo normal para la temporada, según las autoridades canadienses. Y ahí tiene usted estas imágenes entonces de cómo se está viviendo este frío extremo en el norte del continente. Y continuando con las noticias en el plano internacional, al menos 10 personas resultaron heridas en la explosión de un artefacto artesanal en un supermercado en San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia. Bueno, las autoridades abrieron esta investigación por tentativa de homicidio. Esta explosión se produjo a 4 días del fin de año, el momento en el que se empieza el periodo de fiestas para los rusos antes de la Navidad ortodoxa, que sabemos se celebra el 7 de enero. También coincide con un momento de creciente preocupación sobre el posible regreso de los yihadistas que combatieron en Siria e Irak. Bueno, de las 10 personas hospitalizadas, 6 estaban consideradas en estado medio y 4 en estado satisfactorio. Esto es lo que precisaban en Twitter las diferentes organizaciones responsables. Hablamos de la vicegobernadora de la ciudad, Ana Matianina. En un comunicado, el Comité de Investigación anunció la apertura de una investigación por tentativa de homicidio. Poco después añadió que la explosión la había provocado un artefacto explosivo artesanal de una potencia equivalente a 200 gramos de dinamita. La investigación examina todas las hipótesis posibles, aunque no se descarta un ataque terrorista. Y si hablamos del mundo, no podemos dejar de lado nuestro país vecino México, porque finaliza el 2017 y con ello llegan los análisis de lo que ha sucedido durante el mismo. Y fíjese usted, este año se convirtió en el más violento en México en los últimos 20 ciclos, con aproximadamente 23.101 homicidios de enero a noviembre. Esto según cifras oficiales reportadas en las últimas horas. Esta cifra es la más alta que las autoridades registran desde que realizan estas estadísticas hace 20 años. El número de homicidios se incrementó notablemente desde que a finales del 2006 el gobierno lanzó una controvertida ofensiva militar en contra del crimen organizado. Los homicidios entre enero y noviembre de este año ya superaron el récord de 22.409 asesinatos dolosos que se registró en todo el 2011. Solo en noviembre se reportaron 2.212 asesinatos, mientras que en octubre se alcanzó una cifra récord con 2.380 homicidios, convirtiéndose hasta en este momento en el mes más violento desde que se llevaron a cabo estos registros. Bueno, importante mencionar que este año varios estados se vieron sacudidos por diversos enfrentamientos y asesinatos, incluyendo las regiones que no habían sido golpeados por la violencia en los últimos años. Se han sumado y justamente por ello se convierte entonces el 2017 para nuestros vecinos mexicanos en el año más violento de las últimas 2 décadas. Únicamente 2 minutos nos separan de las 6 de la mañana, momento justo para salir a las calles y mostrarles la situación que se está viviendo en cuanto a los vehículos, aunque según lo que hemos vivido los últimos días, Sarita, mucha tranquilidad en las calles. Así es, bastante afluencia vehicular, esto pues lo comentábamos debido a que muchas personas aprovechan estas fiestas de fin de año para viajar fuera del país y pues vemos en esta ocasión en el kilómetro 9 carretera El Salvador las vías despejadas completamente.
Nos trasladamos rápidamente a otro punto importante. Hablamos de Calzada Roosevelt. Ahí la tiene usted en pantalla. Mucha atención si usted va a circular. Se reporta un poco de asfalto mojado en ciertas regiones de la ciudad. Así que usted a poner, toda la precaución debida del caso. Nos trasladamos rápidamente hasta otro punto importante y estamos hablando de la calle Martí. Recordemos que no hay carriles reversibles habilitados esta semana para que usted lo pueda tomar en cuenta. Otro punto que debemos recorrer, como siempre, haciendo el paso por Calzada Roosevelt, nos trasladamos hasta los alrededores de Cayalá. El Boulevard Rafael Landívar es el que está a punto de salir en su pantalla para que usted conozca también la situación que se está viviendo a esta hora. Y como siempre sabemos que, el tránsito es bastante bajo en estos momentos por esa región. Estamos a punto de llegar a las 6 de la mañana, momento justo de poder analizar el clima y ya está lista Sarita Guerrero con nosotros. Adelante. Por supuesto, es momento de darles también la información del comportamiento del clima alrededor del territorio nacional. Y es que hoy se presentaban varias lluvias dispersas, especialmente en el norte y en el Caribe del país, en donde les hacemos las recomendaciones prudentes para que ustedes puedan no verse afectados con estas situaciones del clima. En Ciudad de Guatemala amanece bastante nublado, se disipa alrededor del mediodía, en donde tendremos una temperatura máxima de 23 grados centígrados, la cual descenderá en el transcurso de la noche y madrugada, llegando a 13 grados centígrados. Mantendremos también un cielo parcialmente nublado, intervalos de nubes y de sol alrededor de la tarde. Vemos en pantalla entonces que tenemos una temperatura actual de 13 grados centígrados. El amanecer lo estamos viendo a las 6:23 de la mañana y el anochecer a las 5:41. En Ciudad de Guatemala la probabilidad de lluvia se reduce al 0%. Tenemos también la información de lo que es la fase lunar para este día, la cual colocamos en pantalla en este momento. Tenemos una luna creciente con una iluminación del 69.3%. Y por supuesto todos los días tenemos también la recomendación diaria respecto al clima. Para hoy, toda la población, la utilización de suéter. Se prevé en los próximos días el ingreso de un frente frío a la ciudad de Guatemala, todo el territorio nacional, el cual se espera sea su máximo, las temperaturas más mínimas en el fin de semana. Así que la recomendación para todos ustedes, abrigarse tanto a niños también como a personas de la avanzada edad, esto para siempre evitar enfermedades. Son las 6:01 de la mañana, continuamos con más información en Viva la Noticia. Muchas gracias, Sara, por estos datos. Y tenemos que hablar de lo que va a suceder con el ciclo escolar 2018, porque estamos acostumbrados a que inician siempre el 15 de enero de cada año. Sin embargo, el viceministro de Educación ha afirmado que en esta ocasión iniciarán las clases el 8 de enero. Escolar que hemos elaborado indica que daremos inicio al ciclo, es decir, las clases iniciarán el día lunes 8 de enero. Nosotros esperamos ser alrededor de 3 millones de estudiantes en el sistema educativo nacional. Hace algunas semanas, aproximadamente el 15 de diciembre, teníamos ya inscritos 1.600.000 estudiantes. En el ciclo de educación básica empezaremos el año con un nuevo currículo, una nueva malla curricular para primero básico en todo el país. Esto va para el sector público y sector privado, en donde tenemos ya un nuevo currículo con 10 áreas curriculares más priorizadas comparado al área o comparado al currículo que teníamos en años anteriores. Y la Comisión Nacional del Salario no tiene prevista una recomendación para el gobierno central respecto al salario mínimo. Sin embargo, el próximo viernes se debe esperar una decisión presidencial respecto a este tema. El salario no sale ningún acuerdo, entonces por lo tanto no sale ninguna propuesta. Lógicamente, dentro de la misma se encontraba la conclusión del sector empleador. Para ellos propusieron un 0% de aumento y del lado del sector trabajador se propuso 165 quetzales diarios, que es casi un 100% de aumento en el salario mínimo actual. Y nosotros como ministerio le trasladamos los insumos técnicos al señor presidente de la República y de momento hasta que no salga publicado no les podría dar. No, de momento estamos a la espera ya de la decisión del presidente y que se publique el día viernes.
Y luego de estos datos importantes, tenemos que repasar también a uno de los grandes matutinos que nos acompañan esta mañana. Por supuesto, nos referimos a Prensa Libre y vamos a conocer entonces su titular y lo que tenemos en el interior de este matutino para este día. Prensa Libre presenta. Y hablamos en primer lugar de su portada, la tenemos en pantalla para poder resaltar los títulos más importantes que ustedes tienen en Prensa Libre esta mañana. Penuria migrante, hablamos de 237 guatemaltecos muertos o perdidos en ruta a Estados Unidos, además de otra cifra alarmante, 60.073 deportados se registran hasta el 30 de noviembre. Nos dirigimos al interior ahora de Prensa Libre, en donde tenemos pues más noticias. Genio del Internet del agua. Tenemos pues una noticia que resalta respecto a este guatemalteco que destaca con este invento que ayudará pues a todos los guatemaltecos. 6 de la mañana con 4 minutos. Más adelante seguiremos repasando lo que trae Prensa Libre en nuestro interior. Sin embargo, tenemos que hablar también de lo que sucede en el mundo a través de sus portadas. Por supuesto, ya está listo Julio de León para acompañarnos en este recorrido internacional. Adelante, Julio. Claro que sí, compañeras, muy buenos días a ustedes, buenos días a toda Guatemala. Arrancamos con este recorrido internacional justamente revisando algunas de las portadas y nos vamos directamente a Perú. El nombre de este diario es La República y vamos a revisar algunos de los titulares que repasaban precisamente en este país. Tenemos que hablar de algunas de las situaciones políticas y específicamente lo que tiene que ver con el indulto al presidente o al expresidente Fujimori, y en este caso hablamos de la hija, Keiko Fujimori. Hoy ante la Fiscalía por el caso Odebrecht. Increíble el tema donde el fiscal Domingo Pérez la interrogará sobre los aportes que habrá recibido del consorcio en sus campañas del 2006 al 2011. Menciona que la lideresa de la FP o la Fuerza Popular, el partido político de Keiko Fujimori, debe responder además por el caso de los aportantes fantasmas. La de hoy es la sexta citación que le hace el MP. En la fotografía también vemos al exdirector de la PNP, de la Policía Nacional de Perú, que asume el Ministerio del Interior. Sin embargo, por otro lado, renuncia el ministro de Cultura, Salvador del Solar. Es lo que anuncia La República de Perú. La siguiente portada viene desde El Salvador y estamos hablando del diario de hoy. Es el nombre de este matutino, donde menciona que al menos 828 muertes a causa de neumonía este año en dicho país. La cantidad de decesos es superior a la registrada el año pasado. Más de 44,000 enfermos fueron atendidos este año, según lo menciona el diario de hoy. Algunos temas sobre incidentes, o más bien accidentes vehiculares que se dan debido a esta racha de fiestas de fin de año, en donde, pues bueno, la realidad lamentablemente no es tan distinta a la nuestra en el país vecino de El Salvador. Revisamos la portada del País y es así como nos vamos directamente a España para revisar qué es lo que sucede en el mundo. Y el titular menciona: el Banco de España advierte el peligro de un rebote del Procés. Esto habla precisamente de las elecciones en Cataluña, donde menciona que ya ha sufrido esta región efectos negativos en turismo, comercio y vivienda. Si hay más tensión, podría incluso afectar las decisiones de consumo e inversión, uno de los grandes temas económicos específicamente en España para este momento. Y hablando de economía, un tema que tiene que ver con cultura también, titular que resalta: el cine español recauda menos de 100 millones por primera vez en 5 años. Desde el 2013 únicamente había recaudado 70 millones. Ahora pues no llegará nuevamente a la cifra de 100 millones. Aún con eso, pues bueno, es un dato bastante esperanzador para los realizadores en dicho país. Estas son las portadas internacionales que revisamos esta mañana en Viva la Noticia. Por supuesto que todo el acontecer internacional lo seguiremos revisando más adelante en el recorrido por el mundo. Por ahora continuamos con ustedes, Verónica y Sara. Muchas gracias, Julio, por esta información. Sí, más adelante seguiremos hablando del mundo. Por supuesto, pero es momento de dirigirnos a las calles y ya está listo nuestro compañero Alberto Cardona, quien pues justamente desde las calles nos dará información importante para este día y hablaremos también del tema del día. Así es, señoras y señores, les presentamos a continuación la historia del día. Buenos días, Alberto. Cuéntanos en dónde estás ubicado y cuál es la condición que se vive en esta jornada. Vemos que hay un poquito más de frío, pero cuéntanos tú que estás justamente en las calles. Adelante.
Compañeras, muy buenos días compañeros en el estudio central. Pues la información que les damos a conocer esta mañana es sobre la situación que se vive en el sector de la colonia El Búcaro, en la zona 12, en los alrededores de la colonia El Mezquital, donde para nadie es un secreto cómo las pandillas, tanto de la Mara Salvatrucha como de la Mara 18, tienen de rodillas a los vecinos, tienen de rodillas a las fuerzas de seguridad. Ayer quedó claramente especificado cómo estos grupos delictivos siguen operando sin mediar palabra, pese a la presencia poca de las fuerzas de seguridad, quienes las propias autoridades de la Policía Nacional Civil pues han explicado a los medios de comunicación fuera de cámara que ellos no ingresan a estos sectores de la colonia El Búcaro, a los callejones, por el temor a ser atacados por los grupos delictivos que siguen operando sin mediar palabra en este sector. En lo que va del año, solo en la colonia El Búcaro, según los registros que maneja la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues se han obtenido casi 8 millones de quetzales producto de las extorsiones. Ayer se registra un hecho violento en dicho sector, donde pandilleros rivales pues asesinan a un integrante de la Mara 18. Esto generó la presencia de las fuerzas de seguridad, pero las fuerzas policíacas tuvieron que retirarse lo antes posible por la serie de amenazas. Acá les presentamos parte de la historia del día, cómo estos grupos delictivos amenazaron a las propias autoridades del MP y Policía Nacional Civil. Estos son los rostros cubiertos de pandilleros que operan en la colonia El Búcaro, en la zona 12. Los pandilleros, por medio de señas, amenazaron y fotografiaron a las autoridades de Policía Nacional Civil y del Ministerio Público que se presentaron a obtener datos y embalar evidencias de un pandillero asesinado. La fiscal de turno decidió, por temor a ser atacados por los pandilleros que portaban armas punzocortantes y piedras, que el cuerpo del fallecido fuera retirado al INASIF lo antes posible. Las unidades de la policía para ingresar al sector del Búcaro tardaron más de media hora porque los pandilleros bloquearon el área. Bueno, importante información, muchas gracias por transmitirla, Alberto, y por supuesto, como siempre, estar pendientes de qué es lo que va a suceder en los próximos días. Así es, Vero, te puedo comentar que las autoridades de la Policía Nacional Civil, pues no solo de este sector de la colonia El Búcaro, se ven afectados por la situación que se sigue registrando a diario, donde los pandilleros siguen extorsionando a todas aquellas personas y siguen amenazando a todos aquellos comerciantes y pilotos de unidades que no entregan el famoso bono navideño o bono de fin de año. Les podemos comentar que acá en la calzada Roosevelt pues hay varias unidades que hemos podido observar de elementos policíacos que están circulando por este sector porque siguen siendo víctimas de las extorsiones los pilotos de la ruta 40R. Esta mañana, cuando el reloj marcaba las 4:05, pues reciben de nuevo las amenazas los pilotos de estas rutas y están reunidos. Pues hace pocos instantes se reunieron los pilotos para determinar si trabajan este día o retiran las unidades, como lo realizaron ayer los pilotos de las rutas que se conducen hacia la colonia El Milagro y rutas Quetzal. Hoy de nuevo no se presta el servicio 100% en estas rutas porque ayer fue atacado el ayudante de uno de estos buses de las rutas Quetzal. También tómelo muy en cuenta, esta mañana comienzan a incrementarse los operativos en las distintas calles y avenidas de la zona 1, Centro Histórico, Calzada Roosevelt, Trébol, Carretera El Salvador, zona 10, zona 9, Avenida Reforma, porque son los puntos donde más se han registrado lamentablemente accidentes de tránsito porque pilotos siguen conduciendo sus vehículos bajo efectos de licor. Imágenes de mi compañero en cámara Salvador López, soy Alberto Cardona y con esta información, la historia del día y estas alertas noticiosas, yo regreso con ustedes a los estudios centrales de Viva la Noticia.
Y tenemos que hablar a continuación del caso Odebrecht y de diferentes, declaraciones que están programadas para los próximos días. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo este caso está ligado a otro país sudamericano, por ejemplo a Perú, y cómo la lideresa de la Fuerza Popular, Keiko Fujimori, deberá acudir al Ministerio Público este 28 de diciembre para declarar por este caso en cuanto a su campaña presidencial del 2011 y del 2016. Esta es la tercera vez que la cita el fiscal José Domingo Pérez para que declare por las anotaciones de su agenda del empresario brasileño Marcelo Odebrecht y aumentar Keiko 500. La ex candidata presidencial fue citada y la segunda citación se dio el miércoles último y su abogada pidió nueva fecha porque no ha tenido tiempo para poder leer la carpeta fiscal y pedía más. El fiscal José Domingo, a cargo del caso, dispuso que el interrogatorio a la ex candidata presidencial se lleve a cabo desde las 10 de la mañana en su despacho ubicado en la sede de las fiscalías especializadas en el centro de Lima. Hoy declara entonces Keiko Fujimori en el caso Odebrecht. Y preste atención porque la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada ha lanzado una nueva norma para todos sus usuarios, los cuales se tendrán que presentar pues a partir del martes 2 de enero al 11 de enero del 2018 sin prórroga alguna, a presentar una nómina en donde pues el informe contenga la nómina completa de todo el personal operativo y administrativo. Los dueños deberán presentarse a la sede de la Dirección General en la zona 8 capitalina para presentar este informe, ya sea pues físicamente o a través de correo electrónico. Deberán tener toda la papelería personal adjunta, un listado de todas las armas y municiones de uso que posean con las respectivas licencias y registros, inventario de las placas de identificación de sus agentes y números correlativos, así como monogramas que utilizan debidamente registrados y descripción e identificación de los vehículos de la empresa que utilizan para prestar este servicio y los dispositivos GPS que dan. Las empresas de seguridad privada tendrán los primeros 8 días hábiles del 2018 para cumplir con esta papelería. Importante información, entonces, pues usted es dueño de una de estas empresas que brindan seguridad privada. Y tenemos que hablar ahora acerca de la polémica que ha surgido a raíz del Mundial Rusia 2018 y en este caso la renuncia del presidente del comité organizador, Vitaly Mutko, quien también hace 2 días había renunciado a su cargo como director del equipo en Rusia. Vamos a revisar ahora esta nota. El presidente del comité organizador del Mundial de Rusia 2018 abandona su cargo. El viceprimer ministro ruso y responsable de deportes, Vitaly Mutko, anunció el miércoles su decisión, 2 días después de haber suspendido por 6 meses su labor como presidente de la Federación Rusa de Fútbol. Mutko argumentó que quiere centrarse en su defensa tras ser excluido de por vida de los Juegos Olímpicos, debido al escándalo de dopaje institucionalizado que sacude al país. Según las conclusiones del Comité Olímpico Internacional y de la Agencia Mundial Antidopaje, Mutko tuvo una participación clave en ese sistema como ministro de Deportes entre 2011 y 2015. El político afirmó que recurrió la exclusión ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Su lugar en el comité de organización será ocupado por Alexei Sorokin, actual director general. Son las 6 de la mañana con 17 minutos y con esta información nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Tenemos aún más información que compartir con todos ustedes, así que continúen en sintonía de Viva la Noticia. Ya volvemos. Cuando regresemos, le comentamos que este fin de semana ingresará al país un frente frío, por lo que las temperaturas podrían llegar hasta los 0 grados centígrados. Y el servicio de emisión de pasaportes sigue siendo un calvario para los guatemaltecos.